Le doy la bienvenida a este espacio al especialista en seguridad de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández. Víctor, ¿cómo estás? Oye, desde la semana pasada leo y escucho con mucha atención una serie de reflexiones que hacías en este espacio sobre esta delgada línea que existe entre la libertad de expresión y la violación del Estado de Derecho, pero aquí también entra en esta misma ecuación el exceso de tolerancia hasta cierto punto y la pregunta o debilidad del Estado mexicano. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gabriel, muchas gracias por la invitación. Pues mira, a raíz de este incidente presentado en la Autopista del Sol, en la que normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron contra personal de la Guardia Nacional, o mejor dicho, del Ejército Mexicano, ha detonado una discusión pública en torno a si el gobierno ha sido particularmente tolerante con este tipo de expresiones, y hay que contextualizarlo en el marco de lo que ha ocurrido a lo largo del sexenio. Buena parte de esta administración se ha habido muchísima tolerancia, incluso hasta el punto de la negligencia, en muchas autopistas del país. De hecho, esta caseta en particular donde se registró este incidente ya tenía varios meses que registraba fenómenos de esta misma naturaleza, y había ocasiones en que los propios trabajadores de Capufe, los propios administradores de las carreteras se sentían abandonados. Por lo menos cuando existía la Policía Federal había presencia de algún destacamento, aunque fuera pequeño, en las casetas. Hubo varios meses durante el proceso de desaparición de Policía Federal que muchas casetas quedaron abandonadas a su suerte, y se presentaron este tipo de fenómenos en el que personas que ni construyeron la vía ni la administran empezaban a cobrar por el derecho de vía. Hubo un episodio un tanto surreal en torno a este incidente, ¿no? Tenemos a cierta funcionaria pública que afirma que el intento de homicidio que enfrentaron los elementos del Ejército Mexicano en esta caseta en realidad no se puede perseguir porque el camión no iba pilotado por nadie, un poco argumentando que existe una especie de causalidad espontánea, ¿no? Que los camiones se pueden arrancar y estrellar por sí solos, ¿no? Y ese es justo el problema, que hombre, si hubo algunos detenidos, todavía no sabemos si realmente son detenidos por el intento de homicidio o a lo mejor por la refriega que hubo con los oficiales en ese momento, y es ahí donde está el problema. El Estado mexicano invierte demasiado en el martillo, invierte demasiado en quienes son los primeros respondientes específicamente a nivel federal, pero no hay una investigación ni una inversión en cuanto a lo que se necesita a las policías locales. Fíjate, por ejemplo, el intento de homicidio sería algo que en principio le correspondería a la fiscalía local, en este caso, y también falta la parte de apuntalar la investigación, que haya financiamiento para quienes son los detectives, porque al final de nada nos sirve tener una policía muy robusta si no tenemos detectives que puedan hacer esa investigación y alcanzar sentencias condenatorias cuando ocurren estos incidentes. Ya. Me gustaría retomar el tema de la investigación, que tú lo has comentado en otras ocasiones, pero aquí me llama la atención, ¿por qué de pronto ser una administración tan tolerante que dices hasta cierto punto inclusive hasta negligente, y de pronto de un fin de semana o digamos en un cambio de estrategia vemos completamente lo contrario, e independientemente de lo mal o pésimo que se hizo la reacción, pero de pronto vemos ese cambio en la administración? ¿Tendrá más bien tintes políticos, Víctor? El presidente López Obrador poco a poco se está dando cuenta que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Hubo un rompimiento en este incidente con uno de los movimientos que cobijó el candidato López Obrador, que fue el movimiento de Ayotzinapa, ¿no? Que fue una de las promesas de campaña, el que hubiera justicia para los 43, y hoy justo a la mitad del camino no estamos más cerca de esclarecer qué es lo que ocurrió con los normalistas, y no le estamos ni un ápice más de lo que estábamos al inicio del sexenio, y eso
ha denotado que en realidad el presidente López Obrador abanderó muchas causas no por un interés legítimo en ellas, sino como un instrumento de campaña. Ahí vemos en este incidente en la autopista del Sol un claro rompimiento con el movimiento de Ayotzinapa. Vemos también cómo no solo el presidente López Obrador, sino personajes como Mario Delgado y personajes prominentes de la actual administración, cuando eran candidatos, condenaban la militarización y hoy quieren perpetuarla con la transición de Guardia Nacional para que se quede permanentemente en Sedena, que era algo que ya se veía venir desde los transitorios de la reforma constitucional que le dio origen. Y en ese sentido vemos a un presidente que, pues bueno, ha sido muy hábil para leer cuáles eran las causas que le podían ganar la presidencia, pero que ya desde el poder ha condenado. Este no es el primer incidente en el que hay un rompimiento con este tipo de movimientos sociales. Recordarás la famosa ley Garrote, esta legislación que se aprobó a inicios del sexenio en Tabasco, si no mal recuerdo, precisamente para endurecer la toma de casetas, este tipo de protestas. Y yo insisto que el presidente, eso es lo que le está ocurriendo, que se está dando cuenta de que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Oye, ¿qué daño puede provocar en caso de que esta política tolerante continuara, si es que pretende continuar? ¿Qué daño puede registrarse al Estado de Derecho, a las corporaciones, inclusive a la propia libertad de expresión, Víctor? ¿Qué daño se podría, o qué boquete podría generar, o qué hueco se podría generar? Hay que entender qué significa la definición de Estado de Derecho o de un país que goza de seguridad pública. Una primera definición etimológica de seguridad, que es lo que viene del latín securus, significa sin preocupación, tranquilidad, porque uno percibe que no hay amenazas en su entorno y que por tanto se puede conducir con tranquilidad en la vida diaria. Pero hay una segunda interpretación del término seguridad que viene más bien del campo epistemológico, que significa certeza. Cuando yo digo estoy seguro que va a llover mañana, eso no significa que necesariamente es verdad, porque yo no controlo el clima, pero lo que sí refleja es esa confianza en que esa afirmación eventualmente se va a materializar. Hablar de un país con seguridad pública, de un país con certeza jurídica, es hablar de un país con predictibilidad, con certezas. La certeza de que, por ejemplo, si yo rento un departamento, me van a pagar la renta en su debido tiempo y que si por alguna razón el inquilino se quiere agandallar, los tribunales me van a defender y voy a poder recuperar el control de esa propiedad. Ya estamos viendo los estragos de esta administración. Hay muchísima inversión extranjera, muchos empleos, muchas empresas que se están yendo de México precisamente por los caprichos presidenciales, por el tomar decisiones de obra pública sin fundamento técnico, sin considerar los impactos ambientales y normativos de ciertas obras públicas, y también porque al final ninguna empresa quiere operar en un territorio en el que sus trabajadores están en peligro. Tú recordarás este incidente hace algunos años de una fábrica muy grande de Coca-Cola que operaba en Acapulco, se les empezó a cobrar derecho de piso. Los gerentes dijeron no, nosotros solamente le debemos impuestos al gobierno mexicano, no a una organización criminal, y acabaron rafagueando a la planta. Y al final la decisión corporativa fue ya no vamos a operar en el estado de Guerrero esa fábrica. Y en ese sentido, el problema de la inseguridad pública es ese, que en lugar de tener la tranquilidad de que mis empleados, mis gerentes, mis ejecutivos están seguros, muy por el contrario, estamos enviando la imagen de que hay desorden. Fíjate, por ejemplo, una empresa de transportes. Hoy una empresa de transportes no solo tiene que pagar salarios, impuestos, casetas, sino que también tiene que pagar derecho de piso, derecho de vía, que son cosas que no puedes facturar, que por supuesto el SAT no te va a indemnizar por haber sido víctima de extorsión. Claro, no. Y eso al final lo que le dice a los empresarios es, mejor llévate tu dinero a otra parte porque aquí no es seguro. Bueno, ahora sí, regresando y para irse, tú has insistido mucho en la falta de un buen cuerpo que esté capacitado en materia de investigación. En este caso vemos las declaraciones de la alcaldesa de Acapulco, me parece que ni siquiera es su municipio, muy ligeras en cuanto pues a que el camión se manejaba solo y pues raya de pronto en la locura y en lo absurdo. Y hablando precisamente del Estado de Derecho, pues esto no ayuda. En este caso, vaya, la investigación, ¿quién la debería de estar retomando sobre el camión? Pues al final de cuentas, pues ahí los vimos todos, el momento en el camión se embiste a los policías, Víctor.
En principio, el homicidio es un delito del fuero común y competiría a la Fiscalía del Estado. La Fiscalía General de la República podría atraer el caso, precisamente porque se cometió en contra de agentes federales, aunque bueno, el que la Fiscalía General de la República atraiga casos no significa que se van a resolver. Ahí tenemos el caso de Ayotzinapa y muchos otros que, pues bueno, a lo mejor ya tenemos órdenes de aprehensión o ya ha avanzado un poco el proceso, pero al final por la falta de personal no se acaba de concretar la investigación. ¿Cuál es el problema? En el papel, las policías ya podrían empezar a firmar convenios con las policías para empezar a investigar directamente los delitos sin que haya que esperar, como ocurría en antaño, horas a que un ministerio público te atienda, te reciba el detenido, etcétera. Sin embargo, todavía hay varios eufemismos en el derecho penal mexicano. Todavía, se cambió la palabra, ya el Ministerio Público no tiene el mando de la investigación criminal, pero sí que tiene la dirección, la coordinación, y el cambio de verbo no ha hecho el trabajo sustantivo que es permitir que los policías directamente, como ocurre en otras partes del mundo, sea quienes procesen la escena del crimen, empiecen a investigar de inmediato, y además, precisamente como faltan las atribuciones, no ha habido en muchos municipios la capacitación. Ya hay algunos ejemplos, algunos municipios donde ya las policías municipales tienen sus propias unidades de investigación, pero es un proceso que va muy lento, que requiere de recursos, que requiere de adquisición de capacidades materiales y humanas en temas forenses, y la realidad es que la tendencia financiera no va para allá. La tendencia de la prioridad del presupuesto va en fortalecer el simulacro que es la Guardia Nacional, en acabar de cambiarle los uniformes a los militares para que se disfracen de policías como si no supiéramos que siguen teniendo su vacante en Sedena o en Semar, y en ese sentido estamos tirando el dinero a la basura. Fíjate, dato curioso, el INEGI publicó un reporte de las actividades que ha emprendido la Guardia Nacional desde su creación, y resulta ser que el delito que menos ha investigado es el de homicidio. Ha estado investigando otros, el robo, lo cual por sí mismo es muy extraño, que es del fuero común, no es del fuero federal, y uno podría preguntarse, bueno, a la luz de esa estadística, quién sabe si la propia Guardia Nacional, que es este alter ego del ejército mexicano, realmente vaya a investigar este atentado contra la vida de su propio personal en un operativo que estaba claramente mal planeado y que no contemplaba otras opciones de uso de la fuerza en caso de que se presentara el atentado que en efecto ocurrió. Bien, Víctor, pues muchísimas gracias por este análisis, seguimos al pendiente y esto obviamente va a seguir dando de qué hablar. Precisamente, te agradezco mucho y seguimos al pendiente. Gabriel, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. Un saludo a todo nuestro auditorio.